El entrenamiento en la Academia Aldragonon es muchísimo más brutal de lo que cualquiera se imagina. Incluso los estudiantes más chicos pasan por rutinas totalmente despiadadas. En este momento todos están sosteniendo pesas pesadísimas, mientras practican técnicas de respiración, tratando de aguantar lo máximo posible. La mayoría la está pasando como el Solo unos pocos logran resistir, pero hay un pibe que claramente sobresale por encima del resto. No solo está cargando las mismas pesas que los demás, encima tiene enormes rocas apiladas arriba. Incluso el instructor queda completamente sorprendido por su fuerza y resistencia. Lo que ninguno de ellos sabe es que este chico es el hombre más fuerte de la Tierra reencarnado, el mismísimo fundador de la familia Aldragón. Incluso él, al final, murió cuando llegó su momento. Pero ahí no terminó todo. Abre los ojos y se encuentra en un cuerpo nuevo, el cuerpo de un bebé. El hecho de ser un bebé lo deja totalmente en shock. También hay otros bebés alrededor. A partir de lo que observa, deduce que ha renacido una vez más dentro de la familia Aldragón, ya que todos están alojados en un edificio separado. Justo en ese momento, llegan las criadas de los Eldragón, empujando un carrito con un extraño líquido rojo. Entre ellas hay un goblin, cuya presencia despierta al instante la desconfianza del héroe. Las criadas primero obligan al goblin a beber ese líquido, provocándole un dolor completamente inhumano antes de que explote en una masa de... Con esto confirman que la concentración de magia del líquido es lo suficientemente alta, el punto justo. Sin perder tiempo, las criadas empiezan a darle ese líquido rojo, ya diluido, a todos los bebés. El héroe no termina de entender qué está pasando, y cuando llega su turno, se da cuenta de que eso no es leche, sino algo que rebalsa un poder mágico aterrador. Es sangre de dragón antiguo, y se la están haciendo beber. Por instinto, siente que debería escupirla, pero ya alcanzó a tragar un poco. Al igual que los demás bebés, lo normal sería escupir el líquido antes de explotar, pero vuelve a pensarlo y decide absorber por completo ese poder mágico, ya que le servirá para alcanzar el verdadero pináculo de las artes marciales. Incluso podría sorprender a su yo del pasado. Con eso en mente, se bebe todo el líquido, afirmando que jamás debieron subestimar a Gilfos el Dragon. Absorbe por completo la auténtica fuente de poder del dragón antiguo para alcanzar una cima que nunca logró en su vida anterior. Las criadas quedan sorprendidas de que pueda absorber el líquido con tanta calma, pero lo ignoran, ya que el resultado les conviene. Los otros bebés también parecen sobrevivir, aunque este momento no es algo para tomarse a la ligera. Como era de esperarse en el cuerpo de un infante, un cansancio abrumador lo invade de golpe. 7 años después, el niño, antes conocido como Gilfus, ahora se llama Seke el dragón. Entrena sin parar y puede sentir con claridad lo increíble que se ha vuelto su cuerpo. Todo esto se debe a la sangre de los dragones antiguos, que corre por su interior. La fuente de este poder existe en todos los seres vivos. Sin embargo, la sangre de dragón antiguo que Seke y los otros bebés consumieron contiene enormes cantidades de dos poderes de orígenes distintos. Cualquiera que absorba siquiera una pequeña porción de este líquido obtiene un cuerpo muy superior al de un humano común. Por suerte para él, esto juega totalmente a su favor. El héroe, guiado por los dragones divinos hacia el poder de origen que había absorbido en su vida pasada, consumió hasta la última gota del poder único del dragón antiguo. Sufre una transformación tan absurda que incluso a él le cuesta creerla. Según toda lógica, ya debería haber alcanzado al menos 4 estrellas. Una estrella es una fuente de poder extremadamente comprimida que se forma cuando uno imagina su cuerpo como un universo y permite que una estrella flote dentro de él. Pero cada estrella adicional es cada vez más difícil de crear, y mientras más estrellas se tengan, mayor es la fuerza. El héroe ha alcanzado el rango completamente incomparable de 10 estrellas, siendo el único en todo el mundo que lo ha logrado. Ya pasaron 7 años desde su renacimiento. Su madre ya murió, y su padre jamás apareció. Renacer miles de años en el futuro lo deja totalmente desconcertado. Pero lo que más lo molesta es la realidad de esta era. Un milenio después, el mundo se convirtió en un lugar donde los fuertes devoran a los débiles. Y el ejemplo más claro de eso es el ritual de prueba del dragón. Solo los bebés que sobreviven tienen permitido entrenar como guerreros de la familia Aldragón. A lo largo de todos estos años, ni un solo obstáculo logró frenarlo. Sé que intenta averiguar cómo es el entrenamiento de combate de su familia, pero las criadas no dicen nada, o mejor dicho, no tienen permitido decir nada. La criada con la que interactúa es una guerrera de 3 estrellas, suficiente para un entrenamiento de combate básico. Aún así, él termina completamente agotado tras esta simple interacción, incluso después de haber convivido 7 años con ella. Más tarde se dirige al bosque y come hierbas venenosas como parte de su entrenamiento. Primero percibe la presencia de alguien y nota a un jabalí furioso, rodeado por una niebla negra, algo que no existía 1000 años atrás. No pasa mucho tiempo hasta que entran en combate y aplasta al jabalí de un solo puñetazo brutal. El daño es sorprendente para alguien de su nivel, una estrella, pero lo que realmente importa es la calidad de esa estrella. El héroe se retira llevándose al jabalí y decide emprender un viaje. Sin que él lo sepa,
prueba, un hombre extraño ha estado oculto cerca. Este observa la pelea y se da cuenta al instante de que Zeke no es un niño normal. No solo derrota al jabalí con facilidad, sino que también detecta su presencia. Sin embargo, como hijo del jefe de la familia, Zeke no tiene permitido marcharse libremente y permanece bajo vigilancia constante. El extraño comienza a interesarse cada vez más por él. Más tarde, el héroe escucha de casualidad a un grupo de guerreros discutiendo algo. Entra a la sala y les pregunta qué está pasando, y ellos le explican que vinieron a buscar a Zeke porque tiene que rendir un examen, cosa que lo hace enojar bastante. Él pensaba que lo iban a devolver a la familia principal, pero en lugar de eso lo llevan directo al nido del dragón para rendir la prueba. Este lugar es la institución educativa exclusiva de la familia Aldragon, creada durante ese milenio. Todos los que nacen dentro de la familia deben inscribirse en esta academia cuando cumplen 7 años, y justo hoy es el día del examen de ingreso. El héroe no recibió ni una sola enseñanza previa. Zeke se agarra la cabeza, sabiendo que el examen es obligatorio. Se lo nota claramente cansado, y eso hace que un chico llamado Langus, proveniente del pueblo Oldscale, se le acerque para hablarle. Al principio Zeke cree que Langus es tímido, pero rápidamente se da cuenta de que debajo de esos nervios hay bastante valentía. Zeke se presenta, y cuando explica que le preocupa el examen porque no sabe qué van a evaluar, Langus queda totalmente descolocado. Antes de que puedan seguir hablando, aparece Retin, también del pueblo Oldscale, llamando a Langus y empezando a intimidarlo. Le grita burlándose, diciéndole que debería haberse quedado en su casa, porque alguien como él jamás podría entrar a la academia, ya que su padre no era más que un dragón falso. La familia Aldragon se rige por una jerarquía extremadamente estricta, impuesta por un administrador absoluto. Los dragones inferiores son clasificados como reclutas. Los dragones jóvenes reciben el título de soldados comunes. Los dragones adultos pertenecen a la clase capitán, y los dragones ancianos ocupan los rangos más altos como ancianos o ejecutivos. En el nivel más bajo están los dragones falsos, aquellos que fallaron al ingresar al nido del dragón o no lograron graduarse. Estas personas quedan marcadas como imitaciones, pero Langus quiere borrar esa mancha de dragón falso de su familia. El héroe sale en defensa de su amigo, diciendo que al menos merece una oportunidad para intentarlo. Esto enfurece todavía más a los abusadores, que empiezan a despreciar abiertamente a los débiles. Aún así, Zeke sigue defendiendo a Langus. Poco después, un examinador dragón adulto anuncia que el examen va a comenzar y que todos los aspirantes deben tomar una placa numerada después del registro y dirigirse de forma ordenada al segundo portal. Langus le sugiere a Zeke que se retire si no está seguro del examen o si siente que no tiene la habilidad suficiente, pero él se muestra confiado, incluso sin saber cuál será la prueba. La primera prueba consiste en rayar una roca, y quienes lo consigan aprobarán. Solo se permite usar las armas proporcionadas o hacerlo con las manos desnudas. Cada estudiante tiene 3 intentos. Zeke piensa que la prueba es demasiado permisiva, lo que sorprende a Langus, quien creía que el examen sería algo verdaderamente aterrador. La prueba comienza y Langus entra en pánico, mientras que el protagonista se mantiene completamente tranquilo. La piedra utilizada tiene propiedades regenerativas, capaces de reparar cualquier daño menor casi al instante. Además, cualquier ataque basado únicamente en fuerza bruta es reflejado con cientos de veces el impacto original. Langus explica que es necesario hacer circular correctamente el poder de origen del éter dentro del cuerpo en el momento del golpe para poder dejar una marca. El héroe entiende entonces que la prueba no evalúa tanto la fuerza, sino el control del éter. La mayoría de los aspirantes parece capaz de superar el examen, incluidos los abusadores. Varias descalificaciones van ocurriendo una tras otra. Finalmente llega el turno del héroe, y él se niega a tomar cualquier arma. Le preguntan si está seguro de hacerlo con las manos desnudas, y Zeke asiente sin dudar. Todos empiezan a murmurar, convencidos de que va a fallar, mientras Langus se preocupa por él. Cuando inicia la prueba, el héroe analiza la piedra con atención. Se da cuenta de que debe haberse formado hace más de 1000 años, ya que jamás había visto un mineral así. Entonces levanta el puño, y usando todo su poder, destroza la piedra regenerativa con su técnica de combate mata dragones, aprobando el examen al instante. El lugar queda en silencio absoluto, porque nadie esperaba ese resultado. Langus se llena de una alegría pura mezclada con sorpresa. El examinador, que observaba de cerca, entrecierra los ojos preguntándose si el héroe podría ser un hijo ilegítimo de alguna casa poderosa, ya que solo guerreros de rango 4 o 5 estrellas serían capaces de algo así. Como recompensa, al héroe le entregan una poción verde, aunque él no está seguro de qué tan importante es. Más tarde, Langus le explica que se trata de una poción curativa de grado normal. Zeke empieza a preguntarse si no será en realidad un elixir, una poción creada con materiales extremadamente raros. Estos contienen hierbas únicas con un núcleo de elixir puro, y se elaboran a partir de bestias divinas y fantasmales, casi imposibles de encontrar. La poción es capaz de curar tanto heridas recientes como antiguas, además de aumentar de forma drástica el éter de quien la consume. Debido a lo escasos de sus ingredientes, es increíblemente difícil de refinar, y casi nunca aparece en el mercado. Langus añade que las pociones fabricadas por la Casa Dragón superan ampliamente a las que se venden
venden en tiendas comunes. El héroe queda asombrado mientras su amigo no deja de elogiarlo. Con esto, los abusadores también logran aprobar el examen y finalmente llega el turno de Angus. Él decide intentar rayar la roca usando una espada, pero falla. Es su último intento y los abusadores empiezan a burlarse de él, diciendo que era lo esperable de un medio dragón. En ese momento sí que le aconseja usar una lanza en lugar de la espada, ya que esa arma no se adapta a él y apenas logra dejar una marca. Todos se burlan de su debilidad, pero el héroe termina salvando a su amigo al hacerlo cambiar de arma y usar una lanza. Al padre de Angus nunca se le permitió entrar al nido del dragón y siempre se rieron de él llamándolo medio dragón. Aún así, jamás se rindió y logró criarlo. Ahora Angus quiere demostrar que todos están equivocados, aunque no tiene idea de cómo usar una lanza de manera correcta. Seke le dice que confíe y que ataque de frente sin pensar tanto. Es prácticamente imposible que alguien confíe en una lanza y dañe una piedra regenerativa si la sostiene por primera vez, pero tampoco se puede juzgar sin intentarlo. Aunque se conocieron hoy, como el héroe cree plenamente en Angus, él también decide creer. Sin dudar un segundo más, Angus clava la lanza directo en la piedra y siente como si siempre hubiera sido parte de su cuerpo. Para sorpresa absoluta de todos, no solo logra rayarla, sino que la atraviesa por completo. Seke queda totalmente impresionado y lo anima con entusiasmo. De esta manera, Angus aprueba el examen, algo que ni él mismo podía imaginar. Las lágrimas de felicidad le recorren la cara mientras los abusadores quedan completamente tensos. Con esto, la prueba llega a su fin y da inicio la ceremonia de ingreso. Seke se pregunta si de verdad solo hubo una prueba, pero su amigo le explica que puede haber otra después de la admisión. El jefe de la familia El Dragón entra para dar unas palabras de felicitación. Seke comenta lo sombría que es la expresión del líder, mientras Angus intenta hacerlo callar. Ahí Seke conoce a las fuerzas actuales de la familia El Dragón, entre las cuales hay varios guerreros de nivel 6 estrellas, lo que parece una fuerza bastante sólida. Pala Eldra es el jefe de la familia y aparenta tener un nivel de 8 estrellas. Ese rango hace 1000 años apenas existía en una docena de personas en todo el mundo. Seke parece sentir un rechazo profundo hacia su propio padre. En ese momento se escuchan las palabras del Lord Baosa, sugiriéndole convertirse en la carne y sangre del dragón. Su aura es tan abrumadora que los estudiantes apenas pueden respirar. Todos quedan aplastados por esa presión monstruosa. El héroe se da cuenta de que no podría soportarla. Justo entonces, un dragón anciano elogia las curiosas palabras del Lord, diciendo que todo se trata solo de una forma de expresión, lo que relaja el ambiente y tranquiliza a todos. Poco después, uno de los guerreros anuncia que se darán a conocer las asignaciones de los dormitorios y que quienes sean llamados deben moverse de inmediato. Seke siente curiosidad al saber que no todos irán al mismo lugar, y Angus le explica que en el nido del dragón existen 4 dormitorios. Los estudiantes admitidos son enviados a uno de ellos, este, oeste, norte o sur. A Seke le asignan el dormitorio este del nido del dragón. Recorre el lugar buscando su habitación hasta que finalmente llega y saluda de forma cordial a su compañero. Para su sorpresa, se trata de Lee y ambos parecen contentos. Seke no tiene planes para ese día y su amigo le comenta que el entrenamiento comenzará recién mañana. Como el héroe no se enteró y no prestó atención a los anuncios, su amigo lo reta. Seke había pensado irse de ese lugar aburrido y salir de viaje. Sin embargo, la piedra regenerativa, la poción curativa y otras cosas interesantes se cruzaron en su camino. Así que quedarse un poco más en la casa del dragón ya no le parece tan mala idea. Pasa un mes, se lleva a cabo una sesión de entrenamiento dedicada a enseñar el aliento de dragón. Este método fue creado por el 15º jefe de la casa del dragón. Algunos estudiantes ya lograron dominar la técnica, como Lady Leica, que parece estar en el nivel de 2 estrellas. Luego está Seke, con habilidades completamente fuera de lo normal y sin haber recibido ninguna enseñanza, lo que hace que el instructor se pregunte si heredó directamente el poder del jefe de la familia. La técnica del aliento del rey dragón del héroe fue modificada y transmitida como el aliento de dragón. Estas técnicas sirven para atraer el éter del ambiente al cuerpo y hacerlo circular, fortaleciendo así el éter propio. Su efectividad depende totalmente del dominio del usuario, por eso cada casa noble refina su propio estilo y protege con tanto cuidado sus técnicas finales. Pero si esta técnica solo funciona estando quieto, para el héroe resulta inútil, ya que su antiguo aliento del rey dragón le permitía usar el éter en movimiento sin romper la respiración, con resultados enormes. Como era extremadamente difícil, casi nadie la heredó. Por eso, el héroe la simplificó para que cualquiera pudiera usarla y fortalecer a su clan. Jamás imaginó que esta técnica evolucionaría y sobreviviría incluso después de su reencarnación. Más tarde, durante la cena, Seke le dice a Angus que coma bien, o nunca se hará más fuerte, ya que es débil y necesita entrenar más duro. Mientras observa lo bien entrenados que están algunos estudiantes, Leica interrumpe al héroe y comenta que lo de antes fue increíble. Angus se pone extremadamente nervioso y le aclara que ella es la hija del jefe de la familia. Totalmente tranquilo, Seke responde que él también es hijo del jefe. Continúa contestando sus preguntas sin ningún cuidado, mientras le insiste a Angus que coma en vez de quedarse distraído. Esto entusiasma a Leica, quien le propone convertirse en su subordinado, ya que al ser un hijo ilegítimo necesita aliados. Ella quiere que él la ayude a convertirse en la próxima jefa de la familia y a cambio le promete
promete grandes recompensas. Seeke rechaza la propuesta con total calma. Incluso cuando ella intenta sobornarlo con las pociones del jefe, él se niega. Leika es capaz de proyectar su éter fuera del cuerpo, algo muy impresionante para su edad. Seeke le responde con firmeza que no tiene ningún interés en convertirse en jefe ni en servir a nadie, porque él es el más fuerte. Leika entonces le propone un combate y todos se dirigen al campo de entrenamiento para ver la pelea. Seeke se da cuenta de que la situación se puso seria, mientras Langus le explica que ella no solo es la hija del Lord Vala, sino que además cuenta con el respaldo de Typhon of Blood, una de las 4 grandes casas que apoyan a Eldragon. Como otros niños prodigio, con apenas 7 años ya dominó todas las técnicas de su casa. Por desgracia, todo esto es algo nuevo para el héroe, ya que hasta ahora solo la conocía como la hija del jefe. Aún así, se muestra totalmente confiado, y el hecho de no conocer esos detalles incluso lo entusiasma más. Aunque su amigo insiste en que no tienen ninguna chance contra Lady Leika, ambos combatientes ya están más que preparados. Seeke le pregunta por qué insiste tanto en pelear contra él. Ella le responde que quiere convertirse en la próxima jefa derrotándolo y reclamar el puesto para obligarlo a servir bajo sus órdenes. Al notar que el héroe parece ignorar la situación interna de su propia familia, Leika le pregunta si eso se debe a que es ilegítimo, y le explica que, contándose a ella misma, existen 5 herederos que compiten por el puesto de jefe. Todos poseen sangre de una de las 4 grandes casas del dragón, excepto él. Para asegurar su posición, quiere derrotarlo cuanto antes. Dicho esto, blande su enorme espada como si no pesara absolutamente nada. El héroe esquiva el ataque con una facilidad absurda. Los golpes de Leika se vuelven cada vez más rápidos y todos entienden lo que significa ser hijo del jefe. Ella sigue atacando sin parar, mientras Seeke esquiva sin el menor esfuerzo. Incluso Langus queda completamente sorprendido. El héroe elogia sus inesperados estilos de combate, pero ella se niega a detenerse. Él acepta seguir y lanza un puñetazo que la manda al suelo, preguntándose por qué no logra acertarle ni un solo golpe. Seeke le explica que es mucho más rápida que la mayoría de los guerreros de una estrella que ha visto, pero que al final del día sigue siendo solo de una estrella. Además, le dice que observó su respiración, los espasmos de sus músculos y el movimiento de sus ojos para seguirla, y que el resto se debe únicamente a la experiencia. Leika no piensa rendirse y vuelve a atacar, pero termina siendo arrojada nuevamente al piso. Seeke queda impresionado por cómo logró reunir verdadero poder de origen en su núcleo para resistir ese impacto. Cuando Langus intenta intervenir, Seeke le ordena que se mantenga al margen. En ese instante, Leika rompe su límite y alcanza el nivel de 2 estrellas, algo evidente por el cambio en su aura. En este nivel, el poder de origen puede proyectarse fuera del cuerpo en forma marcial, y a esa manifestación se la llama aura. Según ella, fue el propio héroe quien la ayudó a romper ese límite y alcanzar las 2 estrellas, así que ahora él ya no tiene ninguna oportunidad. Con eso, ella lanza un golpe rápido y brutal que el héroe no logra esquivar por completo. Ahora se enfrenta a un estilo distinto de las artes de la gran espada del verdadero espíritu del trueno, lo que lo emociona todavía más. Leika utiliza su técnica Thunder Raid junto con un destello de rayo fulminante. Al principio, el héroe parece disfrutar del combate, pero pronto se da cuenta de que su nivel es demasiado alto y que manejar tanta electricidad será complicado en su estado actual. Una sola estrella marca una diferencia enorme entre ambos. Sus movimientos siguen siendo simples, como antes, pero en el instante en que alcanza las 2 estrellas, las artes de la gran espada del espíritu del trueno explotan con todo su poder. Antes ya era rápida, pero ahora es aún más veloz. Lo más extraño es la trampa de relámpagos que envuelve su cuerpo, algo que habría sido imposible hace 1000 años. El héroe no puede contraatacar porque no está seguro de cómo enfrentar ese poder. Aún así, mantiene una confianza absoluta y sigue sonriendo en medio del combate, lo que irrita profundamente a su oponente, quien continúa lanzándole ataques de rayos sin descanso. A pesar de todo, el héroe sigue de pie. Ante la insistencia de Lingxi, Leika decide detenerse si él se rinde y jura lealtad. Como Seeke se niega, ella declara que usará hasta la última gota de su poder para terminar la pelea. Entonces aparece el espíritu del trueno, la primera técnica secreta, trueno celestial, y el héroe queda tendido e indefenso en el suelo. El combate es declarado finalizado, pero para sorpresa de todos, Seeke vuelve a levantarse, liberando una descarga eléctrica que despierta la curiosidad de su rival. Explica que recibió los golpes de forma deliberada para analizarlos y que, de alguna manera, ahora también puede utilizarlos. Mientras soportaba esos ataques, continuó usando su técnica de respiración del Rey Dragón, la cual reaccionó con la energía del rayo de ella. Relámpagos comienzan a generarse dentro de su cuerpo, y sin darse cuenta, logra controlarlos. No entiende todos los detalles, pero según él, todo el clan de Leika posee una constitución especial, y al combinar ambas técnicas, obtuvo una lección invaluable. Además, gracias a ella, también alcanzó el nivel de 2 estrellas, y la pelea aún no ha terminado. Seeke empieza a experimentar cualidades de fuerza completamente fuera de lo común, y pronto alcanzará una comprensión mucho más profunda de ellas. Langus observa con tensión la verdadera fuerza de los herederos, mientras que incluso los ataques de relámpago ya no logran alcanzar al héroe. El combate continúa, y tras un tiempo, Seeke decide terminarlo creando una nueva forma especial. Mientras su oponente queda distraída por sus propios pensamientos, él toma la iniciativa y utiliza su forma especial de las artes matadragones
dragones para lanzar un golpe decisivo y derribarla en un instante. La pelea fue impresionante y Leika queda completamente incrédula ante su derrota, ya que todavía necesita superar a sus propios hermanos para convertirse en la próxima jefa. El héroe queda impresionado y elogia sus habilidades con una sonrisa. Incluso la anima a seguir aprendiendo, recordándole que esta no será la última vez y que tendrá que enfrentarlo nuevamente. Zeke le propone otra batalla en el futuro, mientras ella empieza a verlo como alguien prácticamente invencible. Horas después, en el recinto del jefe, Lord Balsa estaba practicando la primera forma de sus artes de combate dracónicas cuando un informe lo interrumpe, informándole que su hija alcanzó el nivel de 2 estrellas, algo increíble para su edad, y que al graduarse podría llegar a nivel 4 o incluso 5 estrellas. El Lord no se muestra particularmente preocupado y ordena que no le hagan perder el tiempo, diciendo que le avisen cuando ella pueda demostrar su talento por sí sola. Entonces, el soldado le informa que fue derrotada recientemente y que quien la venció fue su propio hijo, Lord Zeke. Balsa lo entiende de inmediato, ya que la madre de Zeke también tenía un talento excepcional para el combate, aunque había muerto mucho antes de que él naciera. Lo verdaderamente llamativo es quien pudo haberle enseñado habilidades lo bastante absurdas como para derrotar a alguien de 2 estrellas. Sin embargo, pronto informan que Lord Zeke alcanzó ese nivel por cuenta propia, sin recibir ningún tipo de enseñanza. Al escuchar eso, Lord Balsa ordena iniciar la primera prueba, aun cuando resulte claramente prematuro y la mayoría de los estudiantes ni siquiera haya alcanzado el nivel de una estrella. Según él, la prueba es igual para todos, hayan entrenado o no. Aquellos que no logren sobrevivir a la primera prueba no tienen futuro y son declarados indignos del dragón. Acto seguido, ordena que Freya sea convocada nuevamente para supervisar y dirigir la prueba, manteniendo una vigilancia estricta durante todo el proceso. Al día siguiente se lleva a cabo el entrenamiento habitual de las artes de combate dracónicas. El héroe ya está dominando el aliento del dragón Ibuki, desarrollado por la 15ª generación y considerado un arte de combate. En esencia, es una técnica de mejora corporal tan bien diseñada que incluso los niños pueden aprenderla con relativa facilidad. Langus le pregunta por qué no está entrenando, pero Zeke ya la ha dominado por completo. Langus queda sorprendido, ya que la técnica fue enseñada apenas unas horas antes. Zeke le pide que se dé la vuelta y desarrolla una ruta de canalización para transferir su energía. Su amigo queda totalmente impresionado y piensa que este entrenamiento debe resultarle aburrido, considerando que ya derrotó a Lady Leika. La técnica de combate mata dragones es un poder abrumador, sumado al vínculo de forma espacial que el héroe obtuvo tras su combate con Leika. Zeke cree que incluso existe una forma final capaz de matar hasta a un dragón divino. Empieza a sentir curiosidad por cómo pueden manejarse estas técnicas dracónicas. Como ya domina todas las artes de combate dracónicas, vuelve a su entrenamiento físico habitual. En ese momento, Langus le pide que lo entrene, ya que quiere volverse más fuerte. El héroe acepta porque considera que su amigo es alguien digno de enseñar. Poco después, Leika también le pide que la entrene, ya que la forma en que él la superó en combate despertó en ella un deseo aún mayor de fortalecerse, para sorprender tanto a su hermano como al propio héroe. Zeke acepta entrenarla también, aunque le pregunta si realmente está bien, ya que sus heridas deberían haberla dejado fuera de combate durante al menos un mes. Pero como ella utilizó una poción de curación, no hay nada de qué preocuparse. De lo contrario, debería estar descansando en una cama por aproximadamente un mes. Leika vuelve a confirmar si a él no le molesta entrenarla y si no necesita ese tiempo para su propio entrenamiento. El héroe se muestra listo para entrenar a ambos jóvenes talentos. Más tarde, incluso le pregunta si está bien entrenar con alguien que la derrotó, pero ella está dispuesta a hacer lo que sea necesario para volverse más fuerte y reclamar el liderazgo. El héroe le pregunta por qué está tan obsesionada con ese puesto. Ella explica que si no logra reclamar el liderazgo, según las costumbres de su familia, terminará siendo obligada a casarse. En el mejor de los casos, con su propio primo, y en el peor, con un completo desconocido. El héroe se enfurece al escuchar esto y su odio crece al ver cómo tratan a las personas como simple ganado reproductor. Poco después, se hace un anuncio informando sobre la llegada de una nueva instructora, que vino desde muy lejos para guiarlos a pesar de su apretada agenda, por lo que todos deberían sentirse agradecidos. Freya entra observando con atención los reflejos de Leika, su aura afilada e impecable. Es presentada como Freya Wingkick, una miembro del cuerpo del dragón negro. Ella saluda a todos de forma cordial y reconoce a Zeke de inmediato, preguntándole por qué no parece sorprendido. El héroe responde con confianza que no hay nada de qué sorprenderse y señala sus interesantes habilidades, lo que hace que Freya entienda por qué el líder estaba tan preocupado por ese chico. Zeke se interesa por sus artes marciales, ya que no se escucha ni el más mínimo sonido, ni siquiera el de sus botas al moverse. Luego, Freya les explica la prueba. Cada uno deberá tomar una esfera de cristal y pasar un mes completo en la montaña del dragón venenoso. Ese lugar es el hogar de incontables bestias venenosas, e incluso rozar una sola hierba tóxica puede matar a cualquiera al instante. Zeke solía entrenar allí en su vida pasada. Si durante la prueba la esfera de cristal de algún estudiante se rompe o se pierde, ese estudiante será descalificado de inmediato y en principio expulsado de la academia. Ella les aconseja controlar su respiración usando la
técnica del aliento de dragón y les asegura que, mientras mantengan la esfera intacta, estarán bien. En cuanto a los monstruos, recomienda matarlos, ya que de lo contrario no habrá comida suficiente para sobrevivir durante un mes. A los estudiantes todavía les quedan 5 días, en los que cada uno puede elegir y aprender una de las artes marciales básicas de la familia Eldragon, lo que facilitará bastante la supervivencia. Pero para aquellos que no logren entrenar durante esos 5 días, ella no se hará responsable. Algunos niños hacen una pregunta inocente sobre si ella los ayudará en caso de peligro. Sin embargo, como es costumbre en la familia Eldragon, solo los fuertes sobreviven, así que si alguien no puede ganar, simplemente morirá. El pánico comienza a extenderse entre los estudiantes, mientras el héroe se pregunta si esta familia ha cambiado tanto con el paso del tiempo. Justo entonces, Freya reparte los manuales correspondientes a cada arma. Mientras Langus duda sobre cuál elegir, Zeke le aconseja que escoja una lanza, la misma que usó durante la prueba anterior. Incluso le sugiere a Leika que elija un hacha, ya que eso compensará lo que le falta. Después de eso, Freya les dice a todos que entrenen como si su vida dependiera de ello, porque efectivamente así será. Además, les informa que durante la prueba, estudiantes de cursos superiores intentarán robar sus esferas como parte de su propia tarea. Aclara que el bosque es enorme, por lo que la probabilidad de encontrarse es baja. Aún así, una ola de miedo recorre a los estudiantes. Sé que les aconseja que formen equipos si no pueden manejarlos solos, mientras él decide ir completamente en solitario. Con total naturalidad, Zeke los invita a comer antes de entrenar. 5 días después, finalmente llega el momento de la prueba, ya que todos se reúnen para entrar al bosque. Langus habla con nervios, diciendo que llegó la hora, mientras Leika asiente en silencio. Él se pregunta si de verdad está bien trabajar a su lado, y murmura que muchos provienen de familias nobles, mientras que él no es más que un plebeyo. Sus compañeros aparecen por detrás y le dicen que está al mismo nivel que ellos. Selene interviene y admite que tampoco puede creer que estén trabajando junto a Leika. Ella responde con calma que no hay nada extraño en eso, y les recuerda que todos fueron elegidos por sus habilidades. Langus aprieta con fuerza la vara y jura darlo todo, mientras Raymond promete estar a la altura de las expectativas. Leika los anima y deposita su confianza en ellos. Luego se gira hacia Zeke y le pregunta si de verdad está seguro de ir solo. Él asiente con total tranquilidad, mientras los demás se ponen tensos. Leika admite que ella también está nerviosa, pero Zeke levanta una ceja y le dice que todos ahí son lo suficientemente talentosos. Ella lo cuestiona con seguridad y él responde que tanto ella como los demás son agudos y que la prueba para su equipo será sencilla. Mientras Langus murmura que Zeke siempre se muestra confiado, la nueva instructora da un paso al frente y capta toda su atención. Los observa con cuidado y elogia su formación en grupo, afirmando que el trabajo en equipo es lo que garantizará su supervivencia. Les pide las esferas de cristal y explica que cada uno debe proteger la suya hasta que termine la prueba de un mes en las montañas venenosas, ya que todas las esferas son idénticas. Sé que se pregunta si, en caso de perder una, podrían reemplazarla. Freya continúa explicando que en la montaña se enfrentarán a estudiantes de cursos superiores que intentarán robar sus esferas. Un estudiante pregunta qué ocurre si alguno no ha alcanzado el nivel de una estrella, mientras otro comenta que la tarea suena bastante fácil. Freya les ordena avanzar para comenzar el examen. Todos corren hacia la montaña. Leika se vuelve hacia Zeke y le dice que se reencontrarán después de la prueba. Luego ordena a su grupo avanzar. Zeke se despide con un gesto tranquilo y Freya le pregunta si no está nervioso. Él sonríe levemente y responde que está bien, dando un paso al frente mientras ella lo observa con silenciosa curiosidad. Mientras la luz de la luna se extiende, un oficial a su lado pregunta si el examen no es demasiado duro para los estudiantes. Otro asiente y dice que el grupo aún carece de experiencia real en combate, preguntándose cuántos lograrán resistir. Freya les asegura que los monstruos de la montaña no son tan fuertes y que el trabajo en equipo los ayudará a sobrevivir. El oficial acepta la respuesta y Freya murmura algo sobre liberar algo. Él pide que lo confirme, pero ella lo descarta como si no fuera nada y luego ordena a otro grupo que se dirija hacia la jungla. Mientras el equipo avanza y detecta a un estudiante solitario, un arquero dispara una flecha de inmediato, pero Zeke la atrapa con facilidad y sonríe con total suficiencia. Lo miran con incredulidad y murmuran confundidos, pero antes de que puedan reaccionar, él se lanza hacia adelante y hace un gesto, indicando que el verdadero juego acaba de comenzar. Selene destroza a los monstruos con toda su fuerza, cuando otra criatura salta desde atrás, pero Raymond levanta su escudo y la atraviesa sin problemas. Lannis carga al frente con su lanza y perfora a otro monstruo. Leika los felicita y cuando se giran hacia ella, abren los ojos de par en par al ver una enorme cantidad de ranas monstruosas muertas a su alrededor. Comentan que realmente eliminó demasiadas ella sola. Ella suelta una risa suave y dice que su nivel de 2 estrellas sin duda ayuda. Añade que ambos ganaron una estrella durante la semana, mientras Langus baja la cabeza, aunque los demás lo animan diciéndole que pronto conseguirá la suya. Leika coincide y afirma que derrotar a una rana monstruo sin una estrella no es poca cosa, elogiando su impecable manejo de la lanza tras entrenar con Zeke. Luego les ordena regresar antes de que caiga la noche. Al acercarse a su base, Leika se detiene al ver a un estudiante de curso superior esperándolos más adelante. El veterano sonríe con soberbia, mientras ella le pregunta si vino a robar sus esferas. El grupo se tensa
piensa y Raymond levanta su escudo. El veterano asiente y dice que la prueba consiste justamente en robar esferas, admitiendo que no esperaba encontrarse con su base tan pronto. Leica le advierte que se marche antes de que lo maten, afirmando que no puede enfrentarlos él solo. Antes de que ella actúe, 3 veteranos más aparecen por detrás. El líder desenvaina su espada y la ataca, ordenándole que se rinda. Leica esquiva mientras los demás avanzan. Raymond se defiende con el escudo. Zayn contraataca con fuerza y Langus lucha por resistir. Mientras su oponente le exige el cristal, Langus recuerda el consejo que Zeke le dio cuando una vez le preguntó cómo enfrentar a un enemigo poderoso. Zeke le había dicho que era imposible ganar contra 3 o más combatientes de cursos superiores. Sin embargo, aún existía una forma. Langus había preguntado cuál era y Zeke sonrió, indicándole que explotara una apertura. Langus preguntó cómo encontrarla y él le respondió que resistiera y siguiera aguantando hasta que el enemigo la dejara expuesta, porque el más débil no puede forzar una apertura por sí mismo. Langus apretó los puños y preguntó si de verdad podría resistir tanto tiempo. Zeke le explicó que la resistencia en sí misma ganaba la batalla y que derrotar a alguien más fuerte con paciencia era superior a la fuerza, aclarando que solo Leica podía ser una excepción a esa regla. También le recordó que primero creyera en sí mismo y no pensara demasiado, solo esperar y atacar cuando apareciera la oportunidad. Ahora Langus aprieta los dientes y se mantiene firme, y cuando el oponente baja la guardia por un instante, Langus carga y clava su lanza directamente a través de él. Al mismo tiempo, Leica continúa luchando contra su propio adversario. El veterano resiste, pero se da cuenta de que la fuerza de ella lo supera. Aunque ambos son de 2 estrellas, ella sabe que es gracias a los consejos de Zeke, y termina el combate con un golpe decisivo. Ella corre hacia su equipo y les pregunta si están bien. Todos empiezan a vitorear, y Selene felicita a Langus por haber alcanzado una estrella, mientras él todavía no termina de creérselo. Leica sonríe y comenta que ahora que todos tienen estrellas, deberían poder sobrevivir al examen, y se pregunta en voz alta qué estará haciendo Zeke en ese momento. A lo lejos, una chica del último grupo corre temblando, preguntándose qué clase de monstruo es ese tipo. A su alrededor yacen los cuerpos del resto de los miembros, y Zeke permanece de pie entre ellos. Los estudiantes de cursos superiores que aún quedan salen corriendo despavoridos, gritando para salvar sus propias vidas. Se toparon con un monstruo literal, uno que los derrotó con una facilidad absurda. Mientras tanto, Zeke está completamente tranquilo, llamando a los cobardes por huir. Básicamente les deja claro, no está atrapado ahí con ellos están atrapados ahí con él. Los chicos corren más rápido que Usain Bolt con tal de escapar de un estudiante de primer año. Se suponía que ellos eran los cazadores, pero la situación se dio vuelta por completo. Uno de los veteranos resbala y cae al suelo. La escena parece sacada de una película de terror, cuando ve a Zeke acercarse y ordenarle con frialdad que se levante y al menos intente pelear. Sus ojos dorados se clavan directo en el alma del chico, haciéndolo arrepentirse de cada decisión que tomó en su vida. La presión es tan intensa que termina desmayándose del miedo. Zeke se siente un poco decepcionado por lo fácil que fue desmantelar al grupo, sobre todo considerando lo confiados que estaban cuando lo atacaron al principio. Al notar que alguien lo está observando desde un punto cercano, Zeke le dice que salga de una vez. Como no obtiene respuesta, asume que no está rompiendo ninguna regla y que puede hacer lo que quiera. Finalmente, la persona que lo espía resulta ser un capitán dragón de alto rango. Este tipo queda completamente impactado al ver cómo un simple estudiante de primer año barre el piso con alumnos de cursos superiores, y que encima haya sido capaz de detectar su presencia. Intrigado, el capitán decide informar lo ocurrido a su líder. Regresa junto a la mujer de cabello escarlata, quien exige un informe detallado de la misión. Sus subordinados comienzan desde el inicio. En una semana de prueba, el 32% de los estudiantes abandonó, pero los que permanecen se están adaptando rápido a su entorno, por lo que el número no debería aumentar demasiado. Sin embargo, cuando ella pregunta por el estado de los estudiantes de cursos superiores, sus hombres dudan. El mismo capitán que lo observó todo termina revelando que los veteranos están huyendo para salvar sus vidas. La instructora queda completamente atónita. Es algo desconcertante, ya que no hay monstruos por encima del nivel de los cursos superiores que representen una amenaza real. Entonces surge la gran pregunta: ¿por qué están huyendo? El hombre responde con un solo nombre: Zeke. Se convirtió en una auténtica catástrofe. La perdición de los cursos superiores, cazándolos él solo como si fueran insectos. Nadie quiere estar cerca de él, los está eliminando sin piedad, y ahora es él quien los persigue. Es una situación tan anormal que nunca habían visto nada parecido, incluso teniendo en cuenta que Zeke es el hijo del patriarca. El chico está completamente fuera de lo común. No es solo un prodigio, es un talento generacional, algo que puede catalogarse como un monstruo literal para su edad. La instructora recuerda su breve pero extraña interacción con él y se da cuenta de que su estrategia desde el principio fue moverse solo, sabiendo perfectamente que desataría el caos sobre sus objetivos. En pocas palabras, Zeke jamás consideró la posibilidad de ser casado. Al contrario, estaba emocionado por salir a cazar. La descripción objetiva que ella hace de él despierta la curiosidad del resto del escuadrón, hasta que de pronto notan la llegada de algo que estaban esperando. Freya le dice a un trabajador que lo descargue ahí mismo, mientras los demás empiezan a preguntarse qué demonios está pasando ahora. Esta mujer aumenta
constantemente la dificultad del examen y planea liberar algún tipo de monstruo de nivel 3 estrellas. Ni siquiera los estudiantes de cursos superiores deberían poder resistirlo. Con total frialdad, Freya explica que hizo algunos ajustes. Para empezar, la criatura está condicionada a atacar únicamente a estudiantes de nivel 2 estrellas o superior. Esto significa que los alumnos sin estrella o incluso con una sola estrella no se verán afectados. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Por qué hacer algo así? Freya revela que se trata de una orden directa de Lord Eldragon, el jefe de la familia. Ella siente una curiosidad genuina por el resultado de esta prueba, especialmente por el supuesto monstruo en el que Psique se ha convertido. Se pregunta si el chico será capaz de manejar algo de este nivel y ordena que la criatura sea liberada al amanecer. Llega el amanecer. Langus y Selene sienten de inmediato cómo la tierra empieza a temblar. Los agudos instintos de Lady Laika le advierten que algo se aproxima, algo incluso peor que los estudiantes de cursos superiores, a los que ya enfrentaron. Al principio, Langus piensa que debe tratarse de algún monstruo gigante, pero Laika sabe perfectamente que, sea lo que sea, es extremadamente peligroso. El suelo sigue retumbando, poniendo en alerta a todos los estudiantes. Laika nota que el árbol detrás de ellos está a punto de caer, así que ruge ordenándoles que se aparten. Por suerte, logra proteger a Selene, y Raymond cubre a Langus asegurándose de que ninguno salga herido. Todavía sacudida por el colapso del árbol, Laika empuña su espada para enfrentar la amenaza. Mientras Langus y los demás observan con los ojos llenos de miedo, la criatura que aparece frente a ellos resulta ser un aterrador golem de piedra, algo que jamás imaginaron encontrar en esa montaña. Es básicamente como si en pleno examen les hubieran puesto una pregunta que no entraba en el temario. Mientras tanto, nuestro pibe está en un lugar completamente distinto, sentado arriba de un montón de cadáveres de monstruos y estudiantes de cursos superiores que quedaron inconscientes. El tipo está aburridísimo. Es tan fuerte que nadie puede hacerle frente, moviéndose como si fuera el gojo de este examen. De repente percibe una presencia pesada a la distancia. Esto no es un monstruo cualquiera, es algo que supera claramente el nivel de 2 clases, lo que le hace pensar si la instructora no estará intentando mandarle algún mensaje raro. Aún así, resulta extraño usar una criatura así contra chicos que, como mucho, alcanzan las 2 estrellas. Además, Freya debería haber mencionado algo así al comienzo del examen. Entonces cae en la cuenta de que esa mujer sádica lo liberó a propósito, lo que lo lleva a preguntarse qué estará planeando. Pero al mismo tiempo, esta es la oportunidad perfecta para matar el aburrimiento. Motivado, salta desde su pila de víctimas y fija al monstruo de 3 estrellas como su próximo objetivo. El problema es que todavía tardará un poco en llegar, porque está bastante lejos. Volviendo al enfrentamiento con el golem, Selene intenta cortarlo con su espada, y como era de esperarse, no le hace absolutamente nada a ese cuerpo de piedra. Ella sale ilesa, pero Raymond, creyéndose el protagonista, embiste con su escudo. Otra vez, 0 daño. Finalmente, Lady Laika entra en modo Zenitsu y activa su técnica de estilo relámpago, destello de trueno. Ese ataque definitivo apenas logra astillar al monstruo. Esto confirma que solo los golpes cargados de aura pueden dañar la coraza del golem, lo que vuelve inútil a cualquiera que esté por debajo de su rango. Langus le ruega que tenga algún plan, y ella los anima explicándoles su estrategia, bastante ridícula: servir de señuelo para distraer al monstruo y darles la chance de escapar. Nadie quiere aceptar eso porque implicaría dejarla atrás, pero Laika básicamente los trata como NPCs inútiles que solo estorbarían. Ella fue la única capaz de causar un daño mínimo, incluso usando un ataque de aura, así que el resto no puede hacer nada con esa mentalidad de poder de la amistad al estilo Naruto. Sus palabras son duras, pero ciertas. Aún sabiendo que no pueden derrotarlo, Raymond da un paso al frente con su escudo y promete apoyarla para que pueda lanzar todos sus ataques. Laika piensa que es una locura, pero Langus y Selene también están dispuestos a cubrirla, siempre que ella pueda hacerle daño. Al final, el poder de la amistad termina convenciéndola y les ordena que la cubran mientras se prepara. Lady Laika carga su ataque y se lanza a toda velocidad, envuelta en una aura atronadora. El golem reacciona rápido e intenta aplastarla contra el suelo, pero Raymond bloquea el golpe con su escudo. Aún así, su cuerpo queda completamente aturdido solo por resistir el impacto. Se retira un momento mientras Langus y Selene atacan sin parar para distraer al golem. Eso le permite a Laika saltar por detrás y lanzar un corte aéreo. Activando las artes de la gran espada del espíritu del trueno, golpea al coloso con un rayo divino que deja estelas eléctricas en el cielo. Al terminar el ataque, el monstruo parece haber desaparecido. Langus corre a ayudarla al verla tambaleante. Ella usó toda su energía en ese último recurso, pero cree que al menos lograron derrotarlo, así que se siente aliviada de que Raymond y los demás sigan con vida. Pero ese es su mayor error. De pronto, el golem emerge del humo y extiende su mano hacia la indefensa Laika. Al final, la atrapa con su enorme agarre. Sus amigos no pueden hacer nada para ayudarla, y ella entiende que se equivocó al no confirmar la muerte del enemigo. Selene entra en pánico al ver que el monstruo sigue funcionando como si nada, incluso después de lo que fue casi una mini bomba nuclear. Langus intenta hacerse el héroe y carga con su lanza para salvarla, pero el golem lo aparta sin esfuerzo, haciéndolo gritar de dolor. En ese instante, un árbol gigantesco cae desde el cielo y se estrella contra el golem con una fuerza brutal. El peso aplasta al monstruo y libera
a Leika. Langus y su grupo la sacan de la zona sin entender qué demonios acaba de pasar. Entonces aparece Seke con una entrada totalmente exagerada, sumándose al caos, ni siquiera presta atención a sus amigos. Está eufórico ante la inminente caída de su próxima presa. Antes de todo esto, había visto desde lejos el ataque final de Leika. Sabía que su grupo estaba luchando contra el monstruo, pero no podía llegar a tiempo. En su mejor época, estilo Kobe Bryant, se habría teletransportado al instante con una velocidad absurda. Aunque el equipo de Leika es bastante competente, simplemente no pueden derrotar a un monstruo de 3 estrellas. Para ellos, esto es más una prueba de supervivencia, una cuenta regresiva hacia la aniquilación. Sabiendo que no podía correr lo suficientemente rápido, Seke decidió probar algo nuevo. Clava los dedos en el corazón de un árbol y lo arranca del suelo, mostrando un nivel de fuerza completamente desquiciado para un nene. Después lanza el árbol quién sabe a dónde, esperando que funcione como un misil balístico y le pegue de lleno al monstruo. Seke se siente muy bien con lo que acaba de hacer, porque esta técnica de lanzar árboles es en realidad algo mucho más profundo. Entonces empieza a hablar de las artes de nutrición del dragón. El manual de combate de la familia El Dragon se les entrega a los estudiantes antes de rendir el examen. Es un cuadernillo de técnicas común. No se trata de un estilo propiamente dicho, sino de una guía pensada para desbloquear una fuerza más eficiente. Lo importante es que le resultó útil a Seke, ya que en su vida pasada aprovechaba los ataques de largo alcance cuando era el primer líder. En fin, después de lanzar el árbol, el chico vuelve a correr. Ya en el presente saluda a sus amigos, que quedan completamente impactados al verlo aparecer. Langus le recuerda que el golem sigue siendo una amenaza y que viene directo a matarlos, pero en lugar de huir, Seke se muestra entusiasmado ante la idea de enfrentarse a un monstruo poderoso. Lo curioso es que la criatura no parece poseer ningún tipo de fuerza vital, a pesar de su presencia abrumadora. Mientras conversa con total tranquilidad, el coloso de 3 estrellas lanza un potente puñetazo directo hacia él. El golpe impacta de frente contra Seke, pero lo inesperado ocurre cuando lo detiene con una sola palma. Gracias a su alto coeficiente de combate, comprende al instante que el monstruo no se verá afectado por ataques comunes, y aunque podría acabar con él fácilmente usando aura, no tiene intención de terminar todo tan rápido. Leika observa cómo Seke prácticamente juega con el mismo monstruo que a ellos les costó tanto enfrentar. Aún así, el golem intenta aplastarlo usando ambas manos, lo que lleva a Seke a notar la increíble velocidad de la criatura, incluso considerando su enorme tamaño. Logra bloquear el ataque sin problemas, sintiendo apenas una leve incomodidad. Seke les indica a sus amigos que se mantengan fuera del combate para no resultar heridos, y ellos se retiran de inmediato. Ahora que no necesita contenerse, Seke cambia su centro de gravedad y termina arrojando a un monstruo que es 10 veces más grande que él. Aún así, debe enfrentarse a la dura coraza de la criatura, y se pregunta si el golem es igual de resistente por dentro. Para comprobarlo, concentra su poder y lanza un puñetazo que impacta con una fuerza abrasadora contra el cuerpo del golem. Este ataque pertenece a la primera forma de las artes de combate destructor de dragones, combinada con una explosión del segundo estilo para pulverizar el interior del enemigo. El enfoque de la técnica no es solo romper la coraza, sino aplastar al golem desde dentro. De ese modo, con un solo movimiento, Seke derrota al monstruo de un único golpe, habiéndose divertido bastante en el proceso. Un mes pasa tras la finalización del examen, y la escena se traslada a la mansión principal de la familia El Dragon. Allí, Seke es convocado, para su disgusto. Mientras camina, recuerda el cierre del examen, ya que no ocurrió nada relevante después del incidente del golem. Los estudiantes de 7 años se redujeron al 70%, pero los que sobrevivieron se acostumbraron a la muerte y lograron alcanzar el nivel de una estrella. Poco después de terminar la prueba, Seke fue convocado a la fuerza para reunirse con el patriarca, su padre. Mientras avanza por el pasillo, murmura su molestia, mientras Freya le recuerda con severidad que debe mostrar el debido respeto al líder. Ella se queja de su comportamiento durante el examen y de cómo prácticamente se buscó problemas por su cuenta, aunque Seke no entiende a qué se refiere. Desde su punto de vista, no hizo nada mal. Freya le grita por haber arruinado la prueba de los estudiantes de cursos superiores, atacándolos y cazándolos cuando no era necesario. Debido a eso, ni un solo veterano logró conservar una esfera para su propia prueba, y ahora todos deben repetir el examen. El impacto de sus acciones fue así de grave. Freya está claramente frustrada y le ruega que controle su tono cuando se reúna con el patriarca. Al llegar frente a la puerta, ella insiste en que sea humilde, porque de lo contrario podría ser literalmente borrado de la existencia. Lord El Dragón es un hombre despiadado, sin ningún miramiento por los niños, y Freya no quiere que Seke termine siendo masacrado. Incluso Seke se siente intimidado al escuchar eso. Antes de entrar, Freya anuncia su rango y el motivo de su visita. El patriarca les concede permiso y ambos ingresan. Seke observa con total indiferencia al hombre sentado tras el escritorio, su primer encuentro con el jefe de la familia. Lord El Dragón se muestra molesto y sin ofrecer saludo alguno, exige saber por qué atacó a los estudiantes de cursos superiores. Con total calma, Seke expresa su molestia y pregunta si rompió alguna regla al hacerlo. Su respuesta deja desconcertado al patriarca. El chico continúa explicando que la única condición del examen era sobrevivir un mes con la esfera de cristal intacta. No se mencionó ninguna otra regla
regla ni restricción, por lo que simplemente cumplió con lo establecido. Seke encara directamente a su padre y le dice que cualquier regla adicional debió haberse anunciado antes de comenzar el examen. La expresión de Freya lo dice todo. Está aterrada, ya que momentos antes le había pedido que no discutiera. Intenta intervenir, pero el patriarca libera un aura ominosa que la paraliza por completo. La presión es tan intensa que Freya cae al suelo. Con un poder así, ella está convencida de que Zeke será asesinado. Sin embargo, no le ocurre absolutamente nada. Zeke incluso se burla de su padre por recurrir a métodos tan bajos ante la mínima provocación. Lord del Dragón queda atónito al ver que el chico no se ve afectado por la presión. El patriarca insiste y le pregunta cómo logró derrotar no solo a un escuadrón de evaluadores de alto nivel, sino también a un golem de 3 estrellas. Y como si eso no fuera suficiente, este niño de 7 años también atravesó su abrumadora presión cultivando aura. Para él, no tiene sentido que alguien tan joven pueda manifestar un poder tan aterrador. Sí que entiende que el foco está puesto en el origen de su fuerza, y en lugar de explicarlo en detalle, lo atribuye simplemente a su propio genio. Arrogancia frente a arrogancia. Padre e hijo se observan fijamente. Lord del Dragón admite que la actitud del niño es imprudente, tal como indicaba el informe, pero eso deja de importar, ya que aún así logró derrotar a un golem. Como recompensa, le ofrece una elección, un objeto del tesoro del dragón o acceso al segundo piso del salón del dragón. Freya queda impactada al ver cómo el patriarca pasa de casi matarlo a ofrecerle una recompensa. Tanto el salón del dragón como el tesoro del dragón son bóvedas que almacenan 1000 años de colecciones, remontándose a la época del propio Shilus. Contienen una enorme cantidad de libros, incluidos muchos que en la era actual están prohibidos. También resguardan las mejores armas, artefactos y toda clase de objetos imaginables. Se supone que estos lugares son el tesoro supremo de la familia, pero están vigilados con tal severidad que solo unos pocos estudiantes realmente afortunados pueden ingresar. El segundo piso del Salón del Dragón es todavía más especial, ya que solo puede accederse a él tras logros verdaderamente extraordinarios. Freya no puede creer lo que está viendo. Este chico se comporta como un mocoso insolente, y aún así, su padre decide recompensarlo. Para provocarlo, Zeke se burla directamente de su padre y le pide acceso a ambas recompensas. Lord el Dragón le ordena que se retire, pero el niño desobedece una orden directa y se queja de que aún tiene más preguntas que hacer. Freya sabe que este idiota va a terminar muerto por culpa de su lengua, así que lo agarra de inmediato y se lo lleva. Actúa como una madre preocupada que protege a su hijo, pero mientras lo arrastra, el chico deja caer una última frase. Zeke humilla a su padre, diciéndole que cuanto más intente reprimir sus emociones, más lejos estará de convertirse en el más fuerte. En ese instante, Lord del Dragón percibe una manifestación del poder de Zeke, viéndolo como alguien con un potencial comparable al suyo. Freya le tapa la boca y se lo lleva a la fuerza, dejando al patriarca reflexionando sobre la presencia que acaba de sentir. En la escena siguiente, la instructora vuelve a despotricar, gritándole por haberse comportado de manera irrespetuosa frente al líder e ignorar todas sus advertencias. Zeke intenta aguantar, pero al final se rinde. Lo irónico es que, en realidad, se estuvo conteniendo todo el tiempo, lo que hace preguntarse qué más podría haber dicho. Freya simplemente no entiende por qué trata con respeto a los instructores, pero no muestra lo mismo hacia su propio padre. Teniendo en cuenta su fuerza y su personalidad problemática, lo considera un niño completamente fuera de lo común. Incluso empieza a cuestionar su verdadera identidad. A modo de burla, Zeke responde que simplemente es el mismo. Freya reflexiona internamente que todos los miembros de la familia bebieron sangre de dragón antiguo al nacer. El jefe de la familia también posee el poder de un dragón superior. Eso significa que, por naturaleza, nadie debería ser capaz de desafiar su ira. Y aún así, este niño no solo lo desafió, sino que se mantuvo firme. Es algo distinto, y ella no logra comprender qué es. Con sospechas en la cabeza, decide revisar sus registros de nacimiento más adelante. Por ahora cambia de tema y le pregunta cuál de las dos recompensas va a elegir. Con una expresión inocente, Zeke responde que ambas, para total molestia de Freya. Sin embargo, al final toma una decisión clara. Está en busca de conocimiento. Haber renacido 1000 años en el futuro dejó un enorme vacío en su comprensión del mundo actual. Por eso siente una fuerte curiosidad por los avances en medicina y tecnología. Langus, su mayor admirador, festeja al enterarse de que podrá entrar al Salón del Dragón. Ambos están entusiasmados. Langus ya aprendió artes matadragones y técnicas de lanza de crianza, pero esta es una oportunidad aún mayor para dominar un nuevo arte marcial. Lady Leika aparece y les dice que deben moverse rápido, ya que también hay un límite de tiempo. El primer piso es de nivel básico y solo se les permite tomar prestado un libro a la vez, por lo que deben elegir con mucho cuidado. Al mismo tiempo, Leika se entera de la recompensa personal de Zeke, la posibilidad de elegir entre el tesoro o el salón. Le sorprende que haya optado por el Salón del Dragón en lugar de un arma u otro objeto valioso. Zeke, sin duda, habría elegido eso si no fuera porque está muy atrasado en cuanto al conocimiento de esta era. Los libros del segundo piso son lo más valioso, todavía más raros que los del primero, y solo Zeke tiene permitido acceder a ese nivel. Aún así, Leika piensa que nada en esa biblioteca puede superar sus técnicas de espada pesada del trueno. Mientras se halaga a sí misma, Zeke queda completamente absorto. Poco
Poco después, el supervisor les informa que solo disponen de 5 horas dentro del salón. Es difícil saber si ese tiempo es mucho o poco, pero Leica propone una estrategia: elegir un libro para llevarse y usar el resto del tiempo para leer aquellos que no se pueden retirar. Los lectores rápidos sacarían un enorme provecho, pero Langus está decidido a perfeccionar un libro de artes marciales, aunque eso le tome varias horas. Elegir el libro adecuado para cada uno no es sencillo, especialmente en un salón tan imponente. Cuando son teletransportados al interior, todos quedan completamente maravillados ante la magnificencia del Salón del Dragón, superando incluso las expectativas de Zeke. Él fija su objetivo en encontrar un libro que lo deje sin aliento, y así comienza su lectura. En cuanto tiene los libros en las manos, Zeke se desata por completo. Avanza a gran velocidad por textos relacionados con la magia y el caos. Es demasiada información como para dejarla pasar. 1000 años marcaron una diferencia abismal. Descubre que, durante ese lapso, su mundo terminó conectándose con otro. Casi 900 años en el pasado, una grieta gigantesca sacudió la realidad, creando un muro dimensional, conocido como fisura. De ella emergió un mundo alterno caótico, el reino del caos, Khonsé. Este lugar estaba habitado por monstruos nacidos del elemento del caos. Para resistir su furia, los habitantes del mundo de Zeke desarrollaron energías primordiales dentro de sus cuerpos. La familia Lyragon fue clave en la defensa de la humanidad frente a las mareas del caos. Esto permitió que se forjaran numerosos vínculos entre familias en el campo de batalla. 4 guerreros especiales terminaron casándose con miembros de la casa Eldragon, dando origen a las facciones Typhena, Fafhrd, Levas y Bahamut. Hoy en día, estas son conocidas como las 4 grandes familias Eldragon, y todo empieza a encajar, especialmente al recordar cómo el jabalí de la ira estaba cubierto de energía oscura cuando Zeke luchó contra él. Incluso el aura atronadora de Leica muestra esa misma energía. Todo proviene de otra dimensión, pero lo que más capta la atención de Zeke es la evolución de la magia. Con la conexión a una realidad oscura surgió un nuevo tipo de técnica. Por desgracia, no logra encontrar ningún libro que hable sobre ella. Algo extraño considerando que una técnica tan llamativa debería figurar como parte importante de la historia. Su entusiasmo es tan evidente que termina llamando la atención del supervisor, quien le exige que guarde silencio mientras lee. Lo más raro es que no percibe ninguna presencia cerca, y aún así puede escuchar esa voz. Eso los lleva a preguntarse si se trata del mismo tipo de magia, de esa nueva técnica, quizá algo que puede activarse mediante la voz. El problema es que, aparte de la energía primordial común, no logra distinguir qué tiene de especial. De pronto, todos los libros a su alrededor empiezan a flotar, envueltos en un rastro amarillento, levitando por sí solos. Zeke no puede evitar reaccionar y se muestra claramente divertido ante la técnica. El supervisor vuelve a decirle que se calle, pero Zeke no logra contenerse al sentir que está a punto de experimentar un nuevo nivel de crecimiento. Mientras se distrae emocionándose, la biblioteca de repente se cierra sobre él, y los de Éter lo inmovilizan y lo lanzan directamente fuera por la puerta. Apenas logra recomponerse al aterrizar y se pregunta qué demonios acaba de pasar. Quiere aprender esa técnica de Éter y le exige al tipo que la use otra vez. Ni siquiera Langus entiende qué le ocurre. Leica, por su parte, está confundida porque él fue el único expulsado, a diferencia del resto. Por suerte, Langus encontró un interesante manual de artes marciales para llevarse, llamado Técnica de Lanza Agua de Nube. Selene, en cambio, aprendió un arte de movimiento junto con la técnica de espada Flor de Viento. Raimond también aprovechó su tiempo practicando la técnica de espada Guardián el Dragón dentro de la biblioteca, y además consiguió un libro para mejorar sus habilidades con el escudo. Básicamente, todos terminaron aprendiendo artes marciales muy similares a las que Zeke había creado en su vida pasada, casi como una broma. Finalmente, Zeke le pregunta a Leica qué fue lo que obtuvo ella, esperando algo interesante. Ella revela un libro que contiene la técnica de espada pesada Onda Pesada, mejorada por el 15º Lord. Es la segunda vez que Zeke oye hablar de alguien de la 15ª generación, lo que lo hace preguntarse qué tenía de especial. En cualquier caso, ese mismo 15º Lord también fue el responsable directo de crear las artes de combate Mata Dragones, aunque Zeke creó muchas técnicas que con el tiempo se transformaron en manuscritos importantes dentro del salón. Varias de ellas eran versiones mejoradas de lo que él había desarrollado originalmente. Eso significa que el 15º Lord fue clave en su evolución, algo que incluso impresiona al propio Zeke. Al principio pensó que su vida escolar no sería más que un largo y aburrido trámite, pero ahora se siente genuinamente emocionado por el camino que tiene por delante. Se produce entonces un gran salto temporal que nos lleva 5 años al futuro. Allí, una Leica de 12 años observa a su alrededor buscando a Zeke y a sus amigos. Se entera por Langus de que el chico está en los campos de entrenamiento. Y hablando de esos campos, Zeke se enfrenta en ese momento a 3 de sus amigos, habiéndose vuelto muchísimo más fuerte con el paso del tiempo. Y así termina la primera parte de este manhwa. Si quieren una segunda parte, suscríbanse. Hasta mañana. Chau.